Prende la radio, sintonizanos, buscanos en la web. El cine, You want the moon? las bandas sonoras, el mundo audiovisual, Charlie, don't surf! acción, BSO, You can all go fuck yourselves. banda sonora original. Diego Cirulo, Fabio Villalba, Laura Marjowski. Ustedes son dos degenerados. Sonido a 24 cuadros por segundo. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. www.larocker.com.ar. Tell you what to do, what to think, and what to feel. BSO, banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por La Roca. We don't make news for television. You make our obsession, our ideas, dreams, nightmares, experience. People say you are shit, but calm, and you are a success. Mater tenebrarum, mater lacrimarum, mater suspiriorum. I'm persecuted everywhere by censor, and we presume are very civilized people, very modern, very liberal, but and the others, the Arab, are very dirty, shit, because too primitive. But we have also the censor come from 2,000 years. And so he committed his first act of murder. You hear that snoring? It's weird. Hear it? Camera for me is important, is more than actor. I say we'll make some psychological movement, the camera, not only because it's nice, because it's good, because it's fine, this movement, no. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Why is it possible? This is, in my dream it's possible, it's easy to, because movie is dream, or the collective's dream. You think it's magic? Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos de vuelta otro jueves acá por La Rocker. Es el último jueves del mes, por lo tanto estamos en un nuevo especial Autores. Como ustedes recordarán, siempre, cada mes, viene un especialista, alguien que sepa, ¿sí?, sobre un autor particular. Primero vamos a hablar de, si no lo identificaron ahí a este hombre con un acento particular hablando, Darío Argento será el que, bueno, estará dando vueltas durante estas más de 2 horas en Banda Sonora Original. Vamos a hablar de su filmografía. Y vino a los estudios de La Rocker Diego Ábalos para hablar de este autor. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo estás vos? Bueno, yo bien, contento de que podamos abarcar una parte de la filmografía de Darío Argento. Les cuento que Diego es guionista, es realizador, y amablemente ha venido, ¿sí?, para tratar de charlar y entender un poco qué pasa con el cine de Darío Argento, digamos, porque por ahí es un personaje que hoy se lo siente un poco lejano, digamos. Y bueno, ¿cómo podremos empezar a abordar mínimamente el personaje de Argento? ¿Qué implicancia tiene? ¿Qué importancia? Y después de ahí empezar a desmenuzar algunas películas. Sí, yo creo que está lejano y está cercano. Cercano quiero decir a la gente que le interesa el terror y la realización específicamente. Es un referente total. La cuestión está que su referencia quedó en películas de los 70 y los 80. Por el cine de hoy nadie estudiaría a Argento por la forma que tiene hoy su cine. Quedó viejo, ¿no? Quedó como bastante vetusto lo que actualmente hace. Es como irónico. Lo más interesante de él fue al comienzo. Todo lo que viene después es como bastante decadente.
Entonces es cierto que el cine de Argento está activo, pero también es cierto que perdió la fama que tenía hacia el público. Vos pensás que el cine de Argento fue realmente exitoso en los 70 y en los 80, y eso te das cuenta particularmente en lo argentino por la cantidad de películas que están editadas en VHS de él. Hasta hace unos años no era difícil encontrarse con el cine de Argento, y por las crónicas y por los estrenos vos te das cuenta que las películas de él se estrenaban en los cines de acá y tenían éxito. Así que fue un cine que estuvo muy a mano en ciertas décadas y que se fue perdiendo masivamente, pero todavía creo que pervive en un sector mucho más de culto y de análisis. Podríamos decir hasta la década de los 90, Argento como bien activo o bien recordado. Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que incluso se había editado en video Trauma, que es del 92, y acá se habrá editado en el 93, 94, y le había hecho Gativideo, que era un sello importante en su momento. Así que yo creo que sí, que hasta ese momento Argento todavía seguía transitando, aunque ya es cierto que no se estrenaba en cines. Creo que la última película que se estrena en cine es de los 80. O sea que ya a partir de la década del 90, digamos, en las salas era muy difícil encontrarse con Argento, digamos. Sí, pero también es cierto que empieza a ser difícil cada vez más encontrarse con cine de género europeo, claro, en las salas. Vos pensás que cuando él empieza a filmar 70s, aunque El pájaro es del 69, 70, el cine italiano era otra cosa, no es lo que es hoy. Era un cine muy fuerte. Pensá que todos los maestros cuando él arranca estaban vivos. Fellini estaba vivo, Visconti estaba vivo, como todos los grandes directores italianos estaban produciendo. Entonces él, en ese contexto... De hecho, él tenía una relación interesante con Leone y demás, ¿no? Claro, él viene de familia, porque en realidad el padre es productor de cine, muy famoso en Italia, la madre fotógrafa de estrellas, entonces él ya viene de una familia inculcada al cine y empieza su trabajo como crítico y como cronista de cine. Así, conociendo gente, conoce el círculo de Leone, del director de westerns, ¿verdad? De los Spaghetti, y Leone lo conecta con Bertolucci para que le escriba Eres una vez en el oeste. Así que ahí empieza la carrera de Argento como guionista primero. Ahora, ahí vos hablabas de género y no puedo dejar de pensar en la palabra giallo, digamos, ¿no? Y la conexión directa con él. Totalmente. Viste que los italianos hacen como sus versiones de los géneros americanos. Claro, recién decías Spaghetti Western. Claro, el Spaghetti Western, el Peplum, que son las películas de gladiadores. Y también tienen como sus thrillers a la italiana, que es como un género que a mí me resulta fascinante. Fascinante y del cual Argento no es el único exponente. A veces Argento como que eclipsa un poco todo el fenómeno y hay cuestiones muy interesantes. A veces creo que Fulci en ciertos aspectos lo supera. Argento, por ejemplo. Pero Argento es el más representativo, si se quiere, aunque todos parten de Bava, de Mario Bava, como el gran padre del género. Que es el giallo, mejor dicho, viene del color, ¿no? Del amarillo. Amarillo porque los policiales que se escribían, se publicaban en novelas de tapas amarillas. Entonces ese género parte, en verdad, de una novela pulp de thrillers. De thriller que tiene como características muy propias que después el cine los va como trabajando cada vez más. Que es quién es el asesino. Como el juego de quién es el asesino, de violencia extrema, de cuestiones arraigadas en traumas del pasado que se tienen que revelar, que son los que motivan el asunto del crimen, y una cierta tendencia muy extrema a la violencia, ¿no? Como de violencia explícita. Bava hace en los 60 las primeras películas que se consideran giallo y Argento toma mucho del estilo de Bava y lo va perfeccionando y desarrollando por otros lados. Ahí vos hablabas de quién es el asesino, de la extrema violencia, y me parece que ahí ya encontramos un par de elementos, un par de factores que nos pueden llevar a la primera película de Argento, digamos, de Argento, que
ahí hay unos cuantos condimentos de lo que estabas contando vos, digamos, o que son fundamentales en realidad, que es El pájaro de las plumas de cristal del año 1970. Sí, esa es la primera película de Argento que sorpresivamente fue un éxito mundial. No solamente un éxito en Italia. Digo sorprendentemente porque era una persona que no tenía experiencia previa más allá de todos los conocidos que tenía en el medio y su experiencia como guionista. Pero detrás de la cámara no tenía experiencia. Y lo llamativo es que incluso a él se lo trató de despedir en el rodaje. Se lo trató de reemplazar por la manera tan particular que tiene Argento de hacer las puestas en escena. No se entendía cómo ese montaje iba a resultar. Cuestión que cada vez en cada película cada vez se va agrandando, por supuesto, porque las formas de la puesta en escena de Argento se basan en una elipsis temporal y espacial muy pronunciada. Es decir, que él juega justamente a romper. Y en Las plumas se nota esta cuestión y se nota una puesta en escena muy liberada. Entonces se temía de que eso no tuviera sentido. Finalmente lo tuvo, obviamente. Pero bueno, Argento también hay que entenderlo como un exponente más de toda la ruptura de los 60, porque Argento está muy influenciado incluso por Warhol y por lo pop. Entonces él ya tiene en la cabeza un montaje distinto a lo que podría ser algo más clásico, a Bava mismo incluso. Ahí vos comentabas esta cuestión de lo que le pasaba con esta primera película, y yo el otro día te leía que decías, cuando Argento se tomaba el tiempo para hacer este tipo de planos, y mostrabas un plano particular justamente con el protagonista, y decís que se va agrandando eso en el tiempo, que se va... ¿Qué va sucediendo con eso, con la apuesta? ¿Se va cada vez volviendo más radical? Yo creo que hasta cierto punto sí, pero lo que pasa es que él va ascendiendo en estilo hasta cierto momento que podemos identificar y después va declinando. Es decir, que si bien la búsqueda por el esteticismo cada vez se va perfeccionando más, y también una zona experimental donde los nudos argumentales importan menos e importa muchísimo más la cuestión de la estética y de la puesta en escena, también creo yo que las películas van perdiendo en el transcurso del tiempo cierto detalle obsesivo que te das cuenta que es muy claro al comienzo. La puesta en escena de Infierno es clarísima en ese sentido, por la belleza pictórica que tiene, comparada con lo que es Drácula 3D, te das cuenta, claro, la última película de él, te das cuenta que hay un descuido, un desgano, una persona que ya no puede pensar de la forma que pensaba antes. Se nota una velocidad. Quizás son las cuestiones de producción, realmente no lo sé. Obviamente las películas de ahora son mucho más baratas de las que hacía antes. Pero creo yo que incluso en un gran momento de él, como es Fenómena, 85, ya vas viendo un Argento mucho menos preciso a lo que era antes. Uh-huh. Entonces creo que sí, que si bien por un lado se vuelve más experimental, al mismo tiempo esa forma que se va perfeccionando desde la puesta en escena, cuando avanza se vuelve más desganada. Bien. El pájaro de las plumas de cristal, para el que no la conoce, digamos, se sostiene en la idea de un testigo de un asesinato, o de un intento de asesinato, en tal caso, y este testigo, como de alguna manera empieza a hacer una investigación, algo que después va a ser recurrente en la filmografía de Argento, que es el tipo que va por el carril lateral, tratando de encontrarse con aquel que está haciendo el mal, por decir, ¿no? Y tiene ciertas características ese personaje que también se van a ir repitiendo en otras obras de Argento. Esta idea de que es un tipo que está dedicado a algo muy específico, casi un profesional, podríamos decir, un tipo de una clase acomodada. Bueno, ¿qué pasa con ese personaje y la relación con el asesino? Lo atractivo que se genera ahí con ese generador de muerte que está del otro lado, que siempre es un asesino, un serial killer o demás. Lo interesante para mí del pájaro de las plumas es que ya plantea de entrada, es como una película fundacional del estilo de Argento. Como todo lo que es Argento va a estar en el pájaro. Uh-huh. Entonces ya podemos encontrar como las temáticas y las recurrencias que van a ser perpetuas, te diría yo.
sobre todo su trabajo. Entonces, si puntualizamos en el aspecto del protagonista, Argento trabaja artistas. Lo que une a todos los protagonistas de Argento es que son gente vinculada con el arte, ¿no? Entonces vos tenés a este escritor en El Pájaro, que es como un ghostwriter que viene acá a hacer un trabajo por encargo. Después tenés en Profundo Rojo al pianista, en Infierno a la poeta o al hermano músico, en Suspiria a la bailarina. Bueno, ¿no? Toda gente relacionada con el arte, lo cual es interesante como primera postura para salir, porque como son películas tan estéticas, el tipo que puede comunicarse con esta investigación es un artista, teniendo en cuenta que en el fondo los crímenes son verdaderas puestas en escena. Quiero decir, son asesinos que tienen una cuestión estética, aunque no sean artistas ellos, con el crimen. Claro, no sé en cuál de ellas, pero hay una que dice que es como una obra de arte, digamos, lo que está haciendo, ¿no? Como que el crimen también es una apuesta, es una forma de hacer arte. Es que totalmente, yo creo que es una de las constantes de Argento, la puesta en escena misma. Por eso son películas que están tan arraigadas en un sentimiento teatral y operístico. Porque importa menos, creo yo, las motivaciones para que este crimen se cometa que el hecho de cometer un crimen. Entonces, nosotros vemos como crímenes muy elaborados que están diseñados desde una morbosidad, por supuesto, pero al mismo tiempo muy bellos. Creo yo que el ejemplo más claro de esto es el primer crimen de Suspiria, que debe ser lo mejor que filmó Argento en toda su filmografía, donde uno ve que no solamente hay una cuestión salvaje y morbosa, sino también de parte de las fuerzas del mal, en este caso, hay la necesidad de crear una puesta en escena alrededor de ese crimen, como la gran obra que se está cometiendo. Entonces hay un asesino que está planteando el crimen como puesta en escena. Creo yo que solamente se le puede enfrentar a eso un artista, y en el medio Argento como el árbitro que está entre los dos. Y como contrapartida, y creo que esto también se va repitiendo, vos decías que esta es una película fundacional en cuanto a los elementos fundamentales de Argento, está la idea del detective o el policía, digamos, o las fuerzas de la ley que, no sé, a mí me da todo el tiempo la sensación de que no terminan de funcionar del todo bien, digamos, ¿no? Que no son los indicados, como bien vos decías, en esta línea. Sí, yo creo que eso viene de Hitchcock principalmente, porque si uno ve Hitchcock con claridad, la policía no sirve de nada, y cuando te tiene que conducir, te conduce a la muerte, ¿no? Como la protagonista de Psicosis, que el policía casi que la manda a la casa de Norman Bates. Entonces creo que Argento todo el tiempo está mirando a Hitchcock. El tema es que no lo entiende bien. Claro. El tema es que... ¿Y qué entiende de Hitchcock? Creo que entiende lo que queda expuesto, que es la materialidad de la puesta en escena. Queda en el plano visual. Yo creo que podemos decir, como en un atrevimiento grande, que Hitchcock tuvo 2 hijos, uno le salió genio y uno le salió bobo. El hijo genio de Hitchcock es De Palma, por supuesto. El hijo bobo es Argento. Porque quedó como en el aspecto más formal. Claro. ¿Verdad? De Palma pudo conciliar no solamente lo formal con lo temático. Por eso es un genio, y por eso las películas de Palma desprenden tragedia, las de Argento no. Claro. Y así todo hay un desarrollo operístico todo el tiempo, digamos, ¿no? Totalmente, pero uno también podría encontrar el mismo desarrollo operístico en Leone, claro, o en Tarantino, si se quiere, ¿no? Claro. Como esa raíz italiana. Pero bueno, volviendo puntualmente al tema de la ópera, Argento trabaja en la película ópera del 87, Macbeth, y vos te das cuenta que es una excusa la ópera, más allá de la forma en que está filmada también operísticamente. Coppola, cuando hace El Padrino 3 y usa Caballería Rusticana, no solamente la usa para la puesta en escena, sino que tiene un sentido para cuál está trabajando Caballería Rusticana. Claro. Entonces, la conexión entre Argento trabajando una ópera temáticamente con la historia de su película, y tenés que hacer mucha fuerza para encontrar conexiones reales. Puede ser intercambiable, digamos, esa sí, ópera. Puede ser cualquiera. Y claro, si es cualquiera, hay un problema ahí. Claro, claro.
Retomo algo más del Pájaro de las plumas de cristal, y es el tema que pase todo el tiempo, porque como esta película es el puntapié inicial, está esta cuestión de la reconstrucción de los hechos, ¿no? Y la pregunta que le hacen a él y que le hace el policía, que es muy insistente, el comisario, creo que es el subcomisario, que le dice, bueno, pero usted me dice que hay algo que hay algo más y usted no se acuerda. Y hay todo un esfuerzo del protagonista todo el tiempo por tratar de descifrar, pareciera como de descifrar la apuesta. Totalmente, vos pensalo desde un punto de vista, creo que es uno de los aspectos quizás más interesantes de Argento y de esa época de Argento, que más o menos podríamos decir que llega hasta trauma, esta cuestión. Quiero decir, la pista siempre está delante de tus ojos, ¿no? Siempre se devela la manera en que vos tenés que interpretar quién fue el verdadero asesino. Y eso no es por una pista de una palabra o de una cuestión más abstracta, no, sino de una pista visual concreta o sonora, a veces, que pasa por delante de los ojos del espectador, en ese caso en los ojos del protagonista, y ante la cual el mismo protagonista le queda un rasgo subconsciente de esta cuestión y toda la película es una tortura por tratar de recordar esa pista perdida. Creo que es donde más interesante se vuelve la cuestión esa, porque vuelve a tener sentido el artista como héroe elegido por un director, obviamente, para enfrentarse al arte como mal. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que tiene que hacer es un proceso de montaje, este protagonista. Es un flashback constante el que tiene que realizar en su cabeza, tiene que volver a montar la película desde otro punto de vista para volver a repensar qué es lo que se vio. Y en esa cuestión sí es muy parecido a De Palma, ¿no? De Palma también tiene esta cuestión de la reconstrucción del hecho, como el Blowout es como la obra maestra en esa cuestión. Volver sobre lo que se vio para volver a repensar esa cuestión. Creo yo que Argento, en ese sentido, si bien tiene la intención, es más humilde. No la podés conectar con tantas cosas más. En Blowout es una lección de cine, además, claro, lo que vos vas viendo. En Argento, esta reconstrucción por la memoria, si bien es un montaje, sirve como simetría a ese crimen y a poco más. Pero totalmente, la cuestión es que el crimen pasa por delante de nuestros ojos y hay que prestar atención a lo que se ve. De hecho, en este caso en particular, está puesto casi evidente, ¿no? Esta idea de las vidrieras, porque el asesinato es en una galería de arte. El intento de asesinato, entre dos él queda entre dos vidrios, digamos, mirando de un lado del otro, ve a la distancia, no puede accionar. Digo, eso también es un pensamiento acerca del espectador. Sí, yo creo que incluso es un pensamiento alrededor de la pantalla. ¿Por qué? Porque él queda en un widescreen. Sí. Queda en una pantalla de cine, que es la que estamos viendo nosotros. Y queda atrapado. Eso es como interesante, como el concepto. No queda en la calle, pero tampoco queda en la escena del crimen, sino que queda en una zona intermedia, que es la nuestra. Uh-huh. Que no estamos en la calle, pero tampoco estamos del otro mundo, sino que estamos en el medio. Y no podemos hacer nada por ayudar a la mujer. Es decir, que es como un vínculo especular el que estamos teniendo con ese espectador. Con ese testigo, quiero decir. Entonces, totalmente, ahí la película se vuelve una película cinematográfica, porque hay una reflexión sobre lo que estamos observando, y también tenemos el punto de vista privilegiado para tratar de comprender. Creo yo igualmente que ahí Argento se atreve menos, que donde más se atreve es en Rojo Profundo. Quiero decir, es casi imposible darte cuenta de la trampa que tiene la primera escena en el museo. En Rojo Profundo se la juega mucho y se la juega muy bien con la pista que te está dando. Claro. Es increíble lo que hace ahí. En El Pájaro de las Plumas de Cristal está probando, creo yo. No se atreve a tanto. Pero bueno, bien vale. Dice que es un primer boceto de lo que vendría después, o un primer intento. Claro, yo creo que mientras más va avanzando, más se la va jugando por mostrarnos en la cara lo evidente. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. You know what? What? The difference between you and me is purely political.
You see, we both play good piano, right? Yeah. But I'm the proletariat of the keyboard. And you're the bourgeois. You play for art. And you enjoy it. I play for survival. That's not the same thing. Bien, señores, segundo bloque de banda sonora original. Estaban escuchando un diálogo que ahora le vamos a preguntar a Diego, obviamente, en donde dos personajes, dos pianistas, hablan y uno le dice al otro: bueno, vos sos un burgués y yo soy un proletario. Vos tocás por placer y yo toco porque necesito sobrevivir. Yo creo que ahí hay muchas cuestiones explicadas de lo que después va a ser Rojo Profundo, la película del año 1975 de Darío Argento. Diego, vos decías antes que El pájaro de las plumas de cristal era como el primer intento y que en Rojo Profundo nos vamos a encontrar con el perfeccionamiento, digamos, de varios procedimientos y varios elementos que están siendo ahí explorados por Argento, ¿no? Sí, yo creo, ahora he vuelto a ver las películas de Argento después de mucho tiempo, justamente por este encuentro, ¿verdad? Argento fue como un director que a mí personalmente me acompañó mucho en mi adolescencia. De lo primero que empecé a ver cuando empecé a ver cine con más criterio. Entonces fue como toda una sorpresa volver a encontrar con esta película especialmente. Creo yo que es la obra maestra de él. Superior incluso a Suspiria y a Inferno, por cuestiones que después vamos a hablar mejor. Pero acá es donde ves a Argento en su maduración total, creo yo, ¿no? De estilo, de puesta en escena, de pensamiento cinematográfico, de pensamiento como guionista también. Bueno, tiene un gran guionista la película. Después investiguen, es el guionista de algunas películas de Fellini. Entonces creo que Argento está como muy bien armado para esta película. Y todas las cuestiones que él venía desarrollando en esta película ya explotan del todo. Pensá que él tiene las primeras 3 películas giallo: El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas y 4 moscas sobre el terciopelo gris, que entre sí se parecen, y si vos ves una detrás de la otra, se va notando como cierta reiteración y cierto desgaste de la fórmula del pájaro, ¿no? Después de eso, parecería ser que se nota en el mismo Argento este desgano. Él filma Las 4 jornadas, que es como la película rara de la filmografía. ¿Una película sobre la guerra? De él. Sí, es una película sobre la guerra. Creo yo que es la versión cómica de Censo de Visconti. Porque hay como una... Esto por ahí no queda muy claro, pero a Argento no solamente le interesa a Hitchcock, sino le interesa muchísimo Visconti. Visconti en el sentido de el director de la ópera o el director del Risorgimento italiano o el director de la decadencia, ¿no? Como de lo que fue Italia o de lo que pudo haber sido y en lo que se convirtió. En ese sentido creo yo que es la película más política, las 5 jornadas de Argento. ¿Por qué digo que tiene que ver con Censo? Porque toma el mismo momento, que es la revolución de Garibaldi expulsando a los austríacos, la unión, ¿verdad? La unión de los reinos en Italia, para denunciar que en la década del 70, que esa revolución fue una revolución traicionada y de que finalmente están siendo gobernados por los mismos hijos de puta de siempre. Eso que plantea Visconti con toda elegancia en Censo, lo vuelve a hacer Argento en un tono mucho más cómico y mucho más burdo. Con la película termina diciendo directamente el protagonista a cámara: nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron. Bueno, hay una distancia metafórica bastante grande, ¿no?, entre eso y Visconti. Pero la intención está. Claro. A pesar de todo, la intención está. Y no le entendió nadie a la película. Fue un fracaso muy grande. Creo que ahora la distancia se disfruta mucho, es muy cómica. Tiene unas ideas de puesta en escena muy divertidas. Y que está injustamente olvidada. Es como una oportunidad de Argento que andás a ver hacia dónde pudo haber disparado si esa película funcionaba. Claro. No funcionó y bueno, tuvo que volver al thriller. Lo bueno es que vuelve al thriller de una manera totalmente consciente de cuáles son sus propias capacidades de puesta en escena. Pero vos ahí hablabas del humor, sí. ¿sí? Y me parece que buena parte de eso se traslada
a Rojo Profundo, porque hay varios momentos en donde hay escenas, por ejemplo, entre el protagonista y esta chica periodista, en donde está todo el tiempo intentando, no sé si descomprimir o encontrar algunas escenas de humor. Sí, yo creo que eso ya se encuentra en El pájaro de las plumas de cristal. Y lo cual a mí me parece, hago como una nota aparte acá, perdón, muy interesante para pensar la cuestión del guión y para nosotros jóvenes argentinos que nos interesa el género. Que es esta cuestión de pensar cómo hacer de una investigación algo más interesante, porque yo tengo que ir a hablar con 5 personajes más que me cuenten algo para yo seguir investigando y que eso no caiga en una monotonía terrible y que sea aburridísimo. Creo yo que la estrategia brillante que encuentra Argento para eso, ya desde El pájaro de las plumas de cristal, es que las entrevistas son con personajes totalmente estrafalarios. Pensá en El pájaro, ¿no? Uh-huh. El anticuario gay, el pintor loco, el preso tartamudo que repite una frase que le quedó como una dislexia. Es un proxeneta. Claro. Entonces hay una cuestión de lo ridículo en medio de una investigación como forma de hacer lo que todo artista necesita, que es contraste. ¿Por qué? Porque si yo quedo en un solo tono, se me vuelve plana lo que yo quiero contar o lo que yo quiero mostrar. En ese sentido creo que Argento es muy inteligente, ahí se nota como su capacidad de guionista, en poner humor en una trama terrible, porque justamente eso hace que se aliviane en el mejor sentido, se aliviane para que avance. Y lo que yo necesito pasar como información pasa de una manera mucho más interesante, mucho más cómoda y mucho más divertida, obviamente. Y en ese sentido también esas escenas que descomprimen un poco también sirven para luego cuando viene una escena más cargada, digamos, o un momento mucho más terrible, ¿no? Totalmente, pero además teniendo en cuenta que terror y comedia es lo mismo. Claro. Estamos en una zona de lo extraño, porque que aparezca esta gente totalmente delirante, están al borde de cualquier momento de sacar un cuchillo y clavármelo como cualquier personaje de Argento. Es decir, lo que esconde en el fondo es la máscara. Una máscara te puede hacer reír como te puede asustar también. Es decir, que el terror y la comedia se unen en que trabajan lo deforme. Entonces, esta gente, cuando empiezan sus investigaciones, se encuentran con los dos lados. Se encuentran con lo terrible y se encuentran con lo gracioso. Y lo interesante es que tanto lo gracioso como lo terrible son perturbadores. Vivimos en un mundo, cuando entramos en el mundo argento, no naturalista. Vivimos en una pesadilla, vivimos en una cosa trastocada, en la cabeza trastocada del director. Entonces me parece que el humor entra como una zona poética más de la historia que se está contando. Hablábamos de la característica particular de cada protagonista en relación al crimen y cómo después se conectan con el asesino y demás. Y vos recién hablaste de máscaras. Y me parece que es algo que también es un factor central, que esto de cómo se representa generalmente a ese serial killer, digamos, que está siempre representado por un par de guantes negros, ¿no? Sí. Bueno, esa cuestión ya viene de Bava. Si bien Bava no usa los guantes, está la cuestión de el punto de vista de este asesino. Después Bava sí lo va a usar, obviamente, también. A lo que me refiero es la puesta en escena marcando el fuera de campo del asesino, vos teniendo incluso el punto de vista del asesino, lo cual es como interesante. Uno tiene el punto de vista del asesino, pero su identidad queda en el fuera de campo. Entonces es muy interesante pensar que el guante viene a ser la máscara de este asesino. Que Argento tampoco es que lo utiliza siempre, porque si uno ve El gato de las 9 colas, ve manos directamente, manos masculinas. Entonces es una cuestión que a veces aparece y a veces no tanto. Obviamente, como todo director, va comprando su propio estilo, lo cual es peligrosísimo. Cuando un director compra su estilo, empieza el peligro, ¿no? Tim Burton es como la clave de esa cuestión. Sí, pues sobre todo porque después quiere venderlo, digamos, de vuelta. Claro, y se va vaciando cada vez más. Claro. Pero es cierto que en las primeras películas esos guantes y ese sobre todo, o esa capa, o ese sombrero, actúan como referencia, primero clara al cine americano, ¿no? Al noir. Pero después, por sobre todo, como esta cuestión que también De Palma entiende también, que es vestirse para matar. Como toda una cuestión estética en eso mismo, vestirse para matar. Claro, y pensaba que, bueno, en este caso particular, se despliega de alguna manera
la personalidad del asesino o quién podría ser este asesino. Hay algo también que siempre se empieza a construir con esto de el pasado y el porqué, con objetos, ¿no? Ujú. La importancia del objeto para entender algunos de los porqué, y a veces viendo desde el lado del asesino y a veces viendo desde el lado del que investiga. Sí, incluso yo te diría, más allá del objeto, lo cual es cierto, los muñecos, ¿no? Como toda esta cuestión que tiene el fetichismo de este monstruo escondido en rojo profundo. A mí hay una cosa que me interesa muchísimo del punto de vista de los asesinos, que es la casa, como problema. Argento muestra mucho el mundo cotidiano de este asesino, lo cual ya también, repito, sucede en El pájaro de la pluma de cristal, que arranca en la oficina del asesino eligiendo la próxima víctima, ¿no? Pero acá hay como una vuelta de tuerca más interesante, que es la diversión de este asesino, como el fetichismo que tiene hacia ciertos objetos infantiles o hacia ciertas cuestiones diabólicas o de alfileres, de brujería, como que se empieza a generar un mundo muy extraño en esa cuestión. Pero después esto se va a ir como perfeccionando cada vez más. En Suspiria y en Infierno incluso tenemos como el punto de vista de las brujas en el interior de su propio aquelarre. Entonces es muy rico, creo yo, cómo él construye el lugar del escondite del mal, donde se pergeña toda la cuestión maligna. ¿Pero por qué? Porque también la película trata sobre la llegada de un héroe a ese lugar. Fíjate que todos los personajes de Argento, en definitiva, tienen que entrar a una casa que esconde un secreto, y ese secreto está en vínculo con el origen del mal. Entonces, como que nos va dando como varias pistas, creo yo, esta cuestión del secreto escondido dentro de una casa, porque en definitiva, las películas de Argento tienen una fascinación por la arquitectura. Entonces, casas, arquitectura y una película que está construida sobre el problema de la imagen, me parece que las mismas casas son metáforas de las propias películas, como los asesinos son metáforas del propio Argento como creador. De hecho, acá hay una escena muy importante que es cuando él descubre la ilustración en la pared. Uh-huh. Digo, me parece que eso es fundamental porque digo, es una forma, digamos, simbólica de contar esto, de ir encontrando los porqué o develando el misterio de alguna manera. Total, por eso te vuelvo a decir que la casa es la metáfora de la misma película, del Claro. mismo problema de la historia, ¿no? Entrar en esa casa, recorrer esa casa, escarbar esas puertas, los peligros que esa casa tiene, que se me caen vidrios, que me cae polvo, que pueda haber alguien escondido, que hay peligros. Y sobre todo, creo que esto está expuesto en un grado de autoconciencia muy claro. ¿Por qué? Porque estas casas de Argento, fíjate vos que por lo general están a semi-construir o con problemas edilicios. En Rojo Profundo es clarísimo, ¿no? Uh-huh. Pero también donde se esconde la asesina del pájaro de las plumas de cristal, o donde vive el protagonista. Casas abandonadas o casas a medio hacer, casas con problemas. En Suspiria los gusanos, se está pudriendo directamente esa casa, o en Infierno la casa subacuática. Es decir, casas que tienen un problema de construcción, o mejor dicho, que están en construcción. Creo que es la autoconciencia del propio relato que se está construyendo, a la cual el autor protagonista debe entrar, debe develar, debe investigar y debe correr los peligros que esa casa encierra también. Vuelvo a un tema que hablabas en el bloque anterior, Diego, que tiene que ver con el ser testigo, ver. En este caso, el protagonista está en una situación similar al del pájaro de las plumas de cristal, pero hay algo que a él no le impide accionar, digamos. O sea, en el otro teníamos un vidrio, digamos, un separador, que a él lo terminaba abortando su misión, por decir, y acá no, él puede llegar al espacio y encontrarse con el cuerpo de la primera asesinada, digamos, que hasta inclusive, esto, corregime si me equivoco, pero sostiene más hasta la idea en el impacto del propio personaje de después tomar una decisión de seguir, ¿no? Uh-huh. En relación al otro que se queda mirando y no hay un muerto, digamos. Ahí en realidad esto es una apuesta de un intento de... ¿Qué pasa con eso, digamos? Creo yo que la cuestión esta del protagonista y este llamado a la aventura es muy interesante, porque en definitiva parecería ser que de los personajes lo mejor que le pudo haber pasado es ser testigo de un crimen.
Claro. ¿Por qué? Porque parecería ser que tuvieran vidas que no los satisfacen del todo. Es decir, que tiene que ver menos con un sentido de justicia que con un sentido morboso de poder completar una historia de la cual se sienten partícipes, ¿no? Entonces, todos los protagonistas de Argento no tienen obligación de meterse en el mundo en que se están metiendo, pero hay algo más grande. Por eso siempre se repite esta cuestión del gato, que es constante en Argento, la presencia de los gatos, y lo que la curiosidad produce. Es decir, creo yo que son personajes miserables o con vidas grises, por lo menos, que encuentran algo que es más grande que ellos. Y eso les da un sentido. Les da un sentido que a veces termina bien y a veces termina mal, pero por lo menos en un mundo donde parecería ser, como es el mundo de Argento, que no hay motivaciones heroicas demasiado claras, por lo menos el enigma funciona como un motivador de tratar de ver qué hay detrás de la cortina. Y ese querer enfrentarse a eso, digamos, ¿no? Que eso es fundamental. Sí, se enfrentan, finalmente siempre se terminan enfrentando. Lo cual me parece que es como muy rico, muy sano en ese sentido. A veces uno como que se mata pensando en motivaciones que tengan que ver con cuestiones personales. Por ejemplo, no, investigo porque me mató a mi hija, por ejemplo, o cuestiones por ese estilo. Creo yo que él es más espiritual en ese sentido. Los personajes encuentran sentido en una desgracia ajena. Y de manera irónica, Agatha Christie también plantea esta cuestión. Argento es lector de Christie, se nota mucho. Hay un punto en donde terminan concluyendo: qué lástima que no vuelve a matar, necesito otra pista. Claro. Lo cual ya lo vuelve muy, muy interesante. Y porque ahí hay una especie de juego macabro, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, es como el blanco y el negro, por decir, ¿no? Se necesitan, se retroalimentan de alguna forma. Totalmente, las víctimas terminan siendo más elementos decorativos de un juego entre un gato y un ratón que están muy aburridos en una Roma decadente. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Hello, I'm sorry to bother you. So, what would you like to know? Do you believe in the existence of witches? I have known some women who are said to be witches. Really? I've studied the phenomenon for a long time. I'm of the opinion that it is an important appendage of contemporary psychiatry. You're skeptical, my dear. Well, frankly, it is a little hard to believe. What do witches do? They are malefic, negative and destructive. Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers. They can change the course of events and people's lives, but only to do harm. You don't believe me? No. Skepticism is the natural reaction of people nowadays, but magic is ever present. In other words, quandam ubique, quandam semper, quandam ad omnibus creditor est, which means that magic is everywhere and all over the world. It's a recognized fact, always. Tercer bloque de este especial dedicado a Darío Argento. Y en el diálogo que escuchábamos recién había algo de brujas, parece, ¿no? Estaba hablando, si usted cree en las brujas, es escéptica. Lo cierto es que vamos a hablar de, podríamos decir, porque es difícil, porque hay dos películas que son muy cercanas y una 25 años después, una trilogía dedicada a las brujas por parte de Darío Argento. Estamos hablando de Suspiria, Inferno y La Terza Madre. Bueno, vos hablabas que había elementos fundamentales en estas películas que eran bien distintas o que tenían otras características con respecto a películas anteriores como Rojo Profundo o El pájaro de las plumas de cristal. Y vos sabés que yo me quedé con una frase que escuché de Carpenter que dice: vos quedate con lo que está pasando en esa película, en Suspiria particularmente, y tratá de no darle mucha bola a la lógica que tiene, porque no se la vas a encontrar del todo, sino que tenés que hurgar por otro lado.
Mira, ahora que me estás diciendo esto, me acuerdo, Argento hace una serie para televisión en los 2000 que se llamó Master of Horrors. Ahí hace 2 episodios. Carpenter también hace 2 episodios. En el primero, que no recuerdo bien el nombre, algo como cigarrillo, la marca del cigarrillo que quema. ¿Se acuerda alguien cómo se llamaba ese primer episodio de la serie de Carpenter? El segundo es Pro-Life, me acuerdo bien. Cigarette Burns. Cigarette Burns, ahí está. El protagonista tiene un cine, ¿verdad? Y en ese cine están pasando Rojo Profundo. Es interesante que Carpenter mire a Argento porque obviamente Carpenter es 50 millones de veces mejor director que Argento. Pero es interesante que le haga un reconocimiento. Que es un reconocimiento crítico, creo yo también. Porque en definitiva, Carpenter está levantando a un director que como él hace películas de terror, pero no como él, con un sentido mucho más pobre detrás de todo lo que quiere decir. Quiero decir con esta cuestión. ¿Se acuerdan que el personaje de la serie de Carpenter, del episodio de Carpenter, está detrás de una película maligna, ¿no? Algo así como El fin del mundo, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, en esa larga lista de películas que pueden anunciar el fin del mundo por una cuestión nihilista, porque en el fondo lo que hay es vacío, Rojo Profundo entra perfecto también. Y ahí está totalmente Carpenter opuesto a esa cuestión. ¿Por qué voy a esto? Porque la trilogía esta de las 3 madres presenta un problema muy grande en la obra de Argento, que es el problema del vacío. ¿A qué me refiero con esto? Si uno ve Rojo Profundo, finalmente es una película totalmente pesimista, ¿verdad? El amor, como en casi todas las películas de Argento, no existe, o son relaciones tímidas, parecerían asexuadas. La tragedia está siempre presente, pero sin ninguna ganancia de aprendizaje, porque ¿qué aprenden los personajes de Argento? Nada, tampoco. Descubren al asesino y la película corta ahí con una violencia inaudita. La ciudad parece siempre estar tan corrompida como al principio. Es decir, son películas muy amargas las de Argento. Son películas, creo yo, nihilistas. No hay esperanza de nada. En Carpenter esto es mucho más ambiguo. Uno depende de dónde se pare con cualquier película de Carpenter. El mal existe, pero también hay una potencia del otro lado que puede ayudar o que a veces gana. Aunque después se vuelve a invertir la cuestión. El tema está en que ese nihilismo, en Rojo Profundo o en las anteriores, está bien sostenido porque si bien lo fantástico se asoma, nos mantenemos en un mundo supuestamente racional. No hay una presencia o confirmación de que el mal existe, porque está anclado el mal en la enfermedad de un personaje asesino. En algo físico, digamos. Claro. O sea, en un ser humano puntual. Claro. Ahora bien, en Suspiria, en Inferno y en La Tercera Madre, el mal existe como entidad propia, sobrenatural, quiero decir. Y ahí creo yo que está el problema de Argento y lo fantástico. ¿A qué me refiero? En que Argento no cree. Porque no le puede generar una contrapartida a ese mal. Solamente hay acciones de ciertos personajes heroicos que tampoco están protegidos ellos por ninguna potencia a la que puedan apelar. Entonces, en un mundo vacío, nihilista, que aparezca el mal y que solamente reine el mal, hace un discurso muy simple. Por eso mismo, las brujas terminan siendo más en Suspiria brujas como una entidad cualquiera, como cualquier monstruo, pero no hay una verdadera reflexión sobre la cuestión del mal. Supongamos otras películas donde se aborden aquelarres y esto funcione de una manera mucho más práctica. Bueno, La Séptima Víctima, ¿no? Que es una película de la clase B. The Pigs, es una gran película de terror no muy conocida
de la década del 70. También hay un aquelarre, pero también hay una potencia donde hay un diálogo, podamos llamarlo, entre la providencia y las fuerzas del mal, donde hay una lucha constante y donde hay una cuestión que trágicamente los personajes se tienen que debatir entre la virtud y el pecado. Es una cuestión como más grave, más densa. En Carpenter esto es clarísimo, sin ir más lejos, la niebla, ¿no? Entre ese cura y esos pescadores y ese pueblo de pecadores. O Príncipe de las Tinieblas, por ejemplo. O el Príncipe de las Tinieblas, claro, que bueno, ya es como una cuestión galáctica, podríamos decirlo. El mal tiene sustancia, claro, es una sustancia. Claro. En Argento tiene que quedarse con que son brujas de un cuento de hadas, porque no creen en el diablo. Entonces se le va complicando cada vez más esa cuestión. Tiene una visión, al tocar lo sobrenatural, muy reducida sobre lo sobrenatural. Por eso creo yo que Rojo Profundo es más perfecta. Porque al estar anclado lo fantástico de manera muy sutil, con esta medium que tiene percepciones, lo sobrenatural está por lo menos más racionalizado. En Suspiria, que se cruza del otro lado, se le escapa más. Y digo, para que aquel que no la vio, digo, la estructura se sostiene, todo el tiempo está la idea del 3, todo el tiempo. De hecho ya es más evidente en la tercera madre, que yo creo que es la más floja de la trilogía, seriamente la más floja. Esta idea de que, bueno, como hay una Santísima Trinidad, como también hay 3 brujas, como hay 3 partes del mal, pero es muy difícil encontrarle la lógica, digamos. Porque de hecho lo que se dice en Suspiria de alguna manera con respecto a las 3 madres o esta Mater Suspiriarum, después la segunda madre, la de Inferno, habla de otra cosa, que las 3 madres son la muerte, digamos, ¿no? Con la aparición hasta el nivel ya de impacto visual de poner el cráneo con la parca, digamos, ¿no? Sí, de lo alegórico. Claro, de lo alegórico. Bueno, que es muy difícil de decir, digo, me parece a mí, cuáles son las motivaciones serias, digamos, no solo, y también de los protagonistas, porque parece como que se encuentran casualmente, o casi de un tropezón se encuentran con estas casas construidas por un arquitecto para estas 3 brujas que hacen el mal. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto de lo casual y en relacionado con lo anterior, que decimos, las tomas de decisiones y del enfrentamiento hacia estos personajes, que ahora sí estamos frente a algo superior, entre comillas, porque vos bien decías esta cuestión de, bueno, de dónde se sostiene, de enfrentar a algo tan terrible, digamos, ¿no? Sí. Creo yo primero que hay que hacer como una pequeña distinción sobre las motivaciones de esta cuestión. ¿Qué sospecho yo? Por más que Suspiria responde al título de la Madre Suspiorum, que él cuando piensa Suspiria no tiene en cuenta toda la trilogía que está pensando, que eso como que se le va armando en lo sucesivo. Creo que Inferno en ese sentido es la que pone las bases de la cuestión. Tanto es así que, como bien vos decís, las brujas en Suspiria no tienen nada que ver con las brujas de Inferno, pero tampoco tienen nada que ver con las brujas de la Terza Madre. Son como 3 brujas distintas entre sí, no parecen hermanas, ni siquiera, quiero decir, la familia esa. Son como, sí, claro, como si hubiera 9 brujas en realidad. Entonces, me parece a mí que es una trilogía falsa, que cada una plantea una cuestión distinta, por más que entre sí se reflexionen. Y no tendríamos que poder analizarlas de manera total, de la misma forma desde el punto de vista, desde cómo está construida. Porque creo yo que la primera, Suspiria, se basa mucho en el cuento de hadas. Fíjate que arranca con un narrador directo, Susie Bannion. Sí. La cuestión del bosque negro, la cuestión de la casa embrujada, la cuestión de la bruja que está adentro, la cuestión de esta princesa de blanco que llega pura e inocente. Y las zapatillas. Claro, claro. Está muy agarrada en lo que es el cuento de hadas. Creo yo que las fuentes, por más que él sostenga a Thomas de Quincy, ¿no? Para hablar de Inferno, un relato de Thomas de Quincy donde habla sobre 3 entidades que a él se le presentan en un sueño de opio, 3 mujeres malignas que gobiernan el mundo, 3 brujas, 3 madres, 3 hermanas. Creo yo que él ya empieza a pensar en otra cuestión, mucho más abstracta, mucho más compleja en Inferno, ¿verdad? Que también, esto no está dicho, pero yo lo sospecho,
está basada en una novela del 77 que se llama Nuestra Señora de la Oscuridad o Nuestra Señora de las Tinieblas, de un autor americano que se llama Liv. ¿Qué es lo que dice este hombre con estas novelas que tienen una raíz muy a lo Lovecraft? La misma cuestión, uno lee esa novela que es del 77, Infiernos del 80, una gran mansión art déco, una presencia maligna, esas decoraciones sobrecargadas y un protagonista que trata de sobrevivir como puede con una madre que está dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces creo yo que Argento conocías de esta novela, porque es muy claro cuando vos lees la novela que hay pasajes que son calcados. Parecería que Argento está filmando esa novela, sobre todo en la fascinación por la arquitectura y por la presencia femenina misteriosa. Entonces, Inferno ya es otra cuestión. Ya es una cuestión donde el mal, fíjate que él mismo lo dice, lo termina por resolver. No es el mal, es la muerte, es el último miedo del hombre. Es decir, que no es el diablo, guarda, porque hay como una distinción muy clara entre esas dos cuestiones. Si la primera era un monstruo, la segunda es la muerte. Entonces es un Argento más reflexivo que vuelve a racionalizar la cuestión. Dice, no existen las brujas. Lo único que existe en el fondo es la muerte. Y la muerte puede tener una entidad. Pero es interesante porque a él, al sostener que es la muerte, y la muerte vista desde nuestro punto de vista como el mal, porque a todo le tenemos miedo, ahí zafa él de la cuestión problemática de si existe el mal, cómo enfrento el bien. Claro. ¿Entendés? Entonces creo que va por otro lado Inferno, va por un lado mucho más abstracto, por eso termina con una alegoría, mucho más cerebral y muchísimo más complejo como armado, porque si vos la tratás de analizar es una película casi imposible, ¿no? En términos dramáticos, digamos, de estructura. Es un salto tras salto tras salto de unos puntos de vista rarísimos que se te van mezclando delante de los ojos, que creo que también en eso reside la fascinación de la puesta en escena, que es bellísima. Pero es como un gran vidrio que se rompió y uno va saltando por los fragmentos como puede, tratando de armar el puzzle, pero todo el puzzle te queda siempre en un fuera de campo. Pero creo que no importa tampoco, porque creo que la cuestión es vivir el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte no tiene por qué tener lógica. Bueno, ahí responde un poco la frase de Carpenter, ¿no? Como ahí esta cosa de como, bueno, no sé, qué tranquilo con el tema de la lógica y de la trama, sino que acá hay algo más que vos podés ver. Sí, pero me parece banal desde el punto de vista de Carpenter, porque Carpenter justamente no solamente es el maestro del contenido, sino de cómo contar una historia. Claro. Entonces Carpenter, no joda, usted le está dando virtudes a Argento que a usted le sobran. Claro. Entonces claro. Me parece que ese gesto de Carpenter es muy cariñoso y muy humilde. Humilde en el sentido de que creo que lo único que hace Carpenter al decir esa frase es sobrevalorarse otra vez a él, lo cual es muy justo. Me quedé con una cuestión que decías vos, esta idea de el vidrio estallado, los fragmentos de vidrios en Inferno. Y a ver, corregime, pero creo que en esta nosotros nos terminamos dando cuenta que uno de los personajes que va dando vueltas de la servidumbre ahí puede ser esta madre que es Madre Lacrimorum. Si no Tenebrarum. Tenebrarum. Sí. Me da mucho vergüenza saber estas cosas, como que alguien me diga, ¿es Madre Lacrimorum o no Tenebrarum? Es como, ¿en qué tengo la cabeza puesta? Sí. Y con respecto a la tercera madre, digamos. Sí. Vos hablabas de distancias, de cómo está mirando las cosas en cada una. ¿Qué pasa con esa película? Hablábamos de que era de las más complicadas. Sí, creo que es mala la película, la tercera madre. Creo que igualmente podemos como rescatar algunas cuestiones sobre esa película, más en el grado de la autoconciencia. ¿A qué me refiero con esto? Es como que Argento muestra el truco con la tercera madre. Vos fíjate, hay algo interesante, o que a mí cuando era chico como me flasheaba más la cabeza, y ahora me parece un juego, pero un juego que funciona de todas maneras. Que en Suspiria y en Infierno vos no podés decir que los asesinos sean los mismos. Entonces, vos tenés que el primer crimen de Suspiria lo comete alguien con garras, ¿verdad? Pero después, vos no podés decir que esa persona con garras sea la misma persona que mata a la compañera de Susie con la navaja. Puede ser otra persona, puede ser una maestra
puede ser un monstruo, puede ser un demonio, no lo sabemos, queda como en una zona de misterio. En Inferno ocurre exactamente lo mismo. Va a la biblioteca, una de las chicas, la compañera del protagonista, va a la biblioteca, encuentra el libro de las madres y aparece otra vez esta mano peluda con uñas largas que la trata de agarrar. Ahora bien, después, en una escena posterior, a esa chica y a un vecino los asesinan, pero una persona con guantes. No podemos decir que es la misma persona. Claro. Como tampoco podemos decir que los crímenes que suceden en Nueva York estén cometidos por la bruja madre. Es decir, tenemos mucha gente con distinto vestuario, otra vez la cuestión del vestido para matar, que cometen crímenes. Es interesante porque el fuera de campo es muy perturbador, porque justamente creo que es una de las cosas que generan miedo. ¿Quién es? Y nunca lo vas a saber. ¿Cuáles son? Nunca lo vas a saber tampoco. ¿Cómo llegan acá? Nunca lo vamos a saber. Están. No importa, no hay arquitectura que te salve. Al contrario, parece ser que la arquitectura los ayuda porque el rincón les da la sombra perfecta para que se oculten. Entonces, la cuestión está en la tercera madre, que Argento devela todo el truco que en el otro estaba escondido. ¿Por qué? Porque vemos cómo los aquelarres funcionan. Fíjate que los asesinos tienen cara. Claro. Identificamos inmediatamente a las brujas, digamos. Identificamos a las brujas, pero también a los ayudantes. Claro. Los ayudantes estos que entran como obreros, como trabajadores, entran a las casas donde tienen que cometer el crimen, agarran los cuchillos, matan, pero todo delante nuestro, con la exposición de la acción que están cometiendo. En ese sentido, creo yo que es Argento diciendo, ustedes tenían dudas, bueno, miren, el aquelarre funciona de esta manera. La bruja convoca, los demonios estos llegan, tienen cara humana, cometen todo el crimen que tienen que cometer y entre ellos se comunican y se pelean. Es decir, que es como una desmitificación de lo anterior, en un gesto, no sé si generoso, pero por lo menos en un gesto de casi derrotado, ¿no? Ya es la autoconciencia total de mi misma mentira que creé y estoy tratando de hacer lo que puedo. O sea, muestra los propios mecanismos de su representación, por decir. Sí, el problema es que lo hace en una película que solamente muestra eso y no propone nada más. Claro. Entonces, sigue pensando, todavía él está atrapado en Rojo Profundo, en Inferno y en Suspiria. No puede salir de ahí. Y digo, porque ahí hay algo que vos recién decías, esto que se muestra. Y de hecho hay una escena particular en donde uno de estos hombres le muestra adelante de esta tercera madre, dice, mata a una de las ayudantes de Asia Argento, en realidad de las que la ayudan, con un acto de penetración brutal, digamos, y demás. Se muestra adelante de la bruja y ya le vemos la cara, todos sabemos qué es, o sea, está todo identificado puramente. Sí. Creo que eso otra vez como que vuelve a arrastrar a la película. A lo que me refiero es que uno tenía con la sensación de las madres la presencia de una reina. Y se habla incluso de la reina negra, ¿no? En Suspiria. Elena Marcos, que viene de la creadora de la teosofía, Madame Elena Blavatsky. En Suspiria hay como toda una tradición detrás sobre la brujería en Europa. Por eso es como más rico el sentido que puede tener, incluso comparándola, o mejor dicho, por sobre todo comparándola con la tercera madre. Quiero decir, reducida, porque acá vemos como una modelo semidesnuda, que putea, que camina por la casa y lo vulgariza mucho, la reduce. Es como que él deja de creer en estas reinas que había creado, que a mí me parece la más fascinante de todas, la de Inferno, ¿no? Que cuida al tipo que le creó la casa, que es como una enfermera, y que cuando está sola en su casa, recostada sobre la mesa, llora. Me parece como de una potencia poética bellísima, la muerte llorando sola. En la tercera madre vemos una mina en bolas. Bueno. Claro, no podemos rascar más que la superficie, digamos. No, porque más allá de eso, creo que hay una cuestión, perdón mi expresión, pero de pajero. De viejo verde, me refiero. Como una potencia por la sexualidad, que justamente si hay algo que prima en Argento es la no sexualidad. ¿Verdad? Porque son películas muy frías, muy frígidas, te diría yo. Pero puede ser que algo de esa sexualidad se derive en la cuestión de los asesinatos, por ejemplo, ¿o no?
Sería ponerme muy psicoanalítico, como la cuestión de cuchillo penetra herida. Yo mucho no soy de pensar así. No sé. Entiendo que se puede interpretar así. Creo yo que cuchillo falo nos va a traer más problemas que bendiciones. BSO, ganador de Mecenazgo 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, temporada 11.